Estamos llegando al último capítulo de esta temporada estudiando el Evangelio de Juan. Y vamos a ver cómo en el último capítulo de este Evangelio Jesús todavía reserva una entrevista muy significativa con sus discípulos. Están de regreso en Galilea, donde todo había comenzado. Ya están cerrando ciclos y preparándose para llevar este Evangelio como fieles pastores de Jesús y de su mensaje. Así que vamos a estudiar cómo esto también es un desafío a nosotros, que al igual que ellos somos invitados a seguir a Jesús. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Queridos amigos, no nos hemos dado cuenta, pero el tiempo ha pasado. Estamos a días de la Navidad también. Muchos ya estarán con todos los preparativos familiares, etcétera, para aquello. Pero siempre es un buen momento y es una buena ocasión para reflexionar la palabra de Dios. Y nos queda justamente el último capítulo de esta temporada en donde hemos estado estudiando el ministerio de Jesucristo tal como lo presenta el Evangelio de Juan. Ya conocen a quién ha sido nuestro invitado, el pastor Ramón Pérez. No queda más que agradecer las instancias, el tiempo invertido. Agradecemos que también haya podido ser de gran bendición para nuestros amigos y quienes nos han acompañado al programa. Gracias por la invitación, ha sido un privilegio para mí, así que muy contento de estar aquí para cerrar juntos este maravilloso estudio del Evangelio de Juan. Y bueno, no hemos hablado mucho de índole más personal, sí mencionamos algo de un poquito de su currículum educativo, ¿no es cierto? Usted tiene su doctorado ahí en Filosofía por la Complutense de Madrid, ¿no es cierto? Él es docente, ya eso lo habíamos planteado en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Así que si les ha gustado esta temporada, imagínense cómo son las clases, ¿ya? Profundas, amenas, buen contenido. Así que los que estén pensando en estudiar teología, ¿por qué no? Tal vez todavía hay chance a esta altura del año. Hable con su pastor. Nosotros aquí en la universidad felices de recibirlo. Estamos aquí en lo que es nuestra institución hermana, Nuevo Tiempo. Estamos muy cerquita de la universidad de acá, así que desde aquí reciban una vez más nuestros saludos. Y bueno, antes de ya comenzar nuestro estudio, vamos a orar. Me parece, queridos amigos, acompáñenos también en esta oración. Señor, agradecemos mucho la posibilidad de ver una vez más tu palabra en esta ocasión. Agradecemos también cómo nos has ido conduciendo y guiando en el estudio en los capítulos anteriores. Ya estamos en una etapa del año en donde se toman tantas decisiones, en donde se celebra también el hecho de que tú viniste a este mundo, te mezclaste entre nosotros y nos pudiste ministrar con ese amor. Gracias, Señor, porque ahora tenemos la posibilidad de ver estas últimas escenas del Evangelio de Juan. Ayúdanos a seguir extrayendo enseñanzas para nosotros y por sobre todo que nos podamos acercar más a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Conocer a Jesús y su palabra es el título, o el título de bajada. El título realmente es el epílogo, ¿ya? Sin duda estamos en ya las últimas escenas. La resurrección ya sabemos que es una realidad. Se ha pasado un poco por alto las apariciones de Jesús a los discípulos porque probablemente los autores de la guía quieren justamente guardar esta última intervención, la de Jesús con sus discípulos allí en Galilea. Inicialmente ellos no sabían quién era este hombre misterioso que les hablaba desde la orilla, pero rápidamente fueron conectando las piezas de evidencia que tenían hasta de que uno de ellos exclamó, fue Juan, ¿no es cierto?, es el Señor.
Y bueno, ahí ya sabemos que va desarrollándose todo un episodio allí. ¿Por qué en Galilea? Esto me parece que es como un volver a los orígenes, ¿o no? Es como volver de nuevo a ese... Donde todo había comenzado. Todo había comenzado. Yo me refería en el programa anterior a esa nota que el sábado introdujo de quietud, de calma, ¿cierto? Después de un ministerio de Cristo largo, extenso, difícil, oposición, la muerte, la crucifixión terrible y el descanso en la tumba, que va a marcar un antes y un después en muchos sentidos. Pero también esto de esa imagen calma junto a un lago, esa escena que uno la lee y como que nos devuelve a la tranquilidad del comienzo, a esos días donde no había tanta prisa, no había oposición, había más intimidad. Hay que recordar que al principio había una especie de, lo veíamos mucho en Marco, el secreto mesiánico, ¿cierto? Eso de no contar, no decir, pero luego ya se sabía y luego ya todo estaba expuesto. Aquí es volver de nuevo. Y sobre todo con esa complicidad, entre comillas, que supone el hecho de que Jesús había muerto, había sido enterrado. Así que esa historia que ya empezaba a circular, eso de que qué pasó porque parece que la tumba está vacía, estaba todavía ahí en ese contexto, pero nos devuelve a esa quietud y calma o a ese momento que se puede apartar para lo íntimo. Y lo que vemos aquí, me parece ver, es el contexto más adecuado posible para una charla entre amigos y para una despedida finalmente entre amigos después. Así es. Y me parece que justamente con esa misma naturalidad tendríamos que entender esto de que Pedro invita a otros a pescar. Podría tal vez entenderse a la luz luego de la invitación que le hace Jesús a Pedro: apacienta mis corderos, y como que Jesús lo está reorientando, como que él ya se había querido ir a volver a pescar. Pero si somos bien honestos, a la luz de lo que Juan nos registra, Jesús todavía no los ha comisionado con la tarea. Todavía el Espíritu Santo no ha descendido. Jesucristo todavía no los ha enviado a ser sus testigos, comenzando Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Por lo tanto, ellos están desarrollando su vida dentro de lo más cotidiano posible, pero no es que hayan renunciado a toda la formación que Jesús les dejó, al hecho de que ellos han sido ya comisionados como sus apóstoles, pero hay ciertas piezas del puzzle que faltan. Jesucristo todavía tendrá que compartir varios días con ellos. Sabemos que Él comparte con ellos por lo menos 40 días. Luego aún así les dice que aguarden en Jerusalén. Estuvieron 10 días. Yo entenderé que esos 10 días fueron de profunda introspección, diálogo, oración en conjunto, pero esos días también tuvieron que seguramente salir a comprar, comer, hacer cosas domésticas y cotidianas. Bueno, salir a pescar está dentro de lo normal para quienes habían sido pescadores y para quienes vivían en una región en donde la dieta mayoritariamente también era de peces. Pero se ha vilipendiado mucho a los discípulos por salir a pescar. No vemos, sin embargo, una reprensión de parte de Jesús en cuanto a eso. Al contrario, dentro de esa escena tan cotidiana, Jesucristo va a ir cerrando ciclos también con ellos, en especial con Pedro, pero sin duda también con el resto, que a la luz de esa experiencia, a la luz de esos diálogos que Jesús sostiene mayormente con Pedro en esta ocasión, ellos también van abriendo un nuevo capítulo post-resurrección, porque ahora la resurrección implica victoria, implica ahora el triunfo, la razón de ser del Evangelio, como va a ser la reflexión del apóstol Pablo, pero sin duda ellos necesitaban a Jesucristo que los orientara todavía en esta transición necesaria. Y como a Cleofa y su compañero les ocurrió que no lo reconocen en un primer momento, ¿cierto? Claro. El Evangelio dice, el capítulo 21, versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, etc. Y luego el versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Ahí viene la manifestación. Y el momento, como tú dices, post-resurrección para ese encuentro fraternal. Y qué interesante que es en torno a la comida también, sí. El versículo 9. Por eso digo algo muy cotidiano. Jesús no los está reprendiendo,
algo muy tranquilo. Se da ahí Sí. en ese contexto. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de sacar. Qué interesante, ¿cierto? Es un momento bueno, es como también la cena, o la última cena que llamamos, lo fue, un momento íntimo. Y vimos aquí en Juan todo lo que el Señor compartió de la carga que llevaba en ese momento en su corazón con los discípulos, en el contexto también de una comida, por cierto, muy especial. Pero en este otro momento, tranquilo, es yo creo, el inicio, como tú dijiste, esa expresión me gustó, post-resurrección, para ir poniendo, podríamos decir, los puntos sobre las íes, pero no de manera negativa, sino que más bien como afirmaciones, como ordenar un poco el cuadro, repasar, porque al principio, cuando parte todo en eso romántico que describíamos, ¿cierto? Como alguien lo llamó una vez, el romance de las primeras cosas, ¿cierto? Cuando todo comienza, todo es muy lindo, eran mensajes que los discípulos no alcanzaban a entender. Pero ahora esas declaraciones que habían sido lanzadas con un propósito muy definido y luego encontraron su cumplimiento completo en la cruz, ahora es momento para repasar la lección. Aquí aparece Cristo realmente como un rabí. O sea, la lección no solamente se ha planteado, formulado, sino que el maestro la ha encarnado a través del acto sacrificial al entregar su vida. Y ahora es el momento para el repaso. Es como cuando a los alumnos no les va a venir bien si algunos están escuchando esto, pero el feedback posterior a una evaluación, ¿cierto? Vamos a hablar de cómo nos fue, ¿cierto? O cuando en casa conversamos con nuestro cónyuge, ¿cierto? En el caso nuestro, con nuestras esposas, y de pronto nos decimos, y también las damas nos dicen, queremos hablar o queremos hablar de tal o cual cosa. A veces uno rehuye un poco ese momento. Bueno, Necesitamos hablar. Oh. Necesitamos hablar. A lo mejor suena algo grande, ¿cierto? Claro. Pero se esconde detrás de eso algo muy bueno, una intención de ordenar algo, de configurarlo, de comprenderlo mejor, de seguir juntos. Y yo creo que ese es el propósito. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eso de que la nota es muy tierna, es muy cercana, muy afectiva aquí. Sí. Y hay algunos detalles que nuevamente, al igual como uno se podría poner a especular, qué tenía Pedro como intención al salir a pescar. Algunos ya lo colocan como retrocediendo, volviendo a sus antiguos caminos, abandonando el discipulado. Uno podría explorar eso, pero no es algo que Juan esté acentuando. Verso 11 también, Simón Pedro subió a la barca justamente después de esta indicación de Jesús, traigan de los mismos peces que ustedes acaban de sacar. Y dice, y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. Nuevamente, alguien podría decir, ¿qué representa el 153? De partida, debemos entender de que el género narrativo o el género literario, para dejarlo así, de Juan, no es profético, no es apocalíptico, por lo tanto, toda lectura tiene que ser primariamente literal, así que no estamos obligados a andar buscando un significado al número. Me parece que una observación que se ha hecho parece ser más relevante. Dice, aunque habían tantos, la red no se rompió. Cuando pensamos en la primera pesca milagrosa, las redes ya se rompían. ¿Ya? La de Lucas 5. Ahora la red no se rompe. Me parece que por ahí hay una observación un poco más relevante, en el sentido de que serán muchos los peces, pero ahora con la certeza de la resurrección, lo que los discípulos ahora harán como pescadores de hombres, si bien enfrentarán desafíos, dificultades, la red del Evangelio sustentada sobre la base firme de la victoria y de la resurrección será capaz de soportar todo, ¿no es cierto? Hay algunos comentaristas que van por esa línea. Lo del 153 puede especularse por líneas de la gematría, ¿no es cierto? Buscarle el significado a los números, pero me parece que ya es un poco forzar la cosa, si bien muchos intérpretes cristianos, ¿no es cierto?, fines del segundo siglo, tercer siglo para adelante, ya empezaban un poco a indagar qué podría significar este número. No obstante, me parece que hasta ahí es prudente. El destaque está en, eran muchos peces. ¿Cuántos serán? No sé, contémoslos. Y me parece que también aquí Juan está dejando entrever que él estuvo ahí. Eso quería decir yo también. Él estuvo ahí. Él sabía los detalles de todo lo que había pasado. Es el comentario de un testigo que estaba ahí, ¿cierto? Y que ahora anciano estaba recordando. Y yo recuerdo que eran 153 peces. Es decir, estaba afirmando el testimonio de él.
recuperando esto que lo venimos trabajando desde la primera lección, que es la nueva generación. Juan era el último testigo viviente y era el pivote, ahí estaba en el punto justamente de inflexión, el cambio de siglo entre lo maravilloso de este primer siglo, que había sido testigo de la venida del Mesías, él había sido testigo del ministerio del Mesías, y ahora esta nueva generación. El testimonio de Juan era muy apreciado, lo sabemos, ¿cierto? Luego también por el testimonio de los padres de la iglesia, con cuánto afecto y cariño, ¿cierto?, prodigaban atenciones al anciano Juan, muy respetado, porque claro, era el último eslabón de esa larga cadena de hombres que habían estado con Jesús. Así que a mí me parece, efectivamente, y coincido, que es el testimonio de un testigo ocular, esa palabra que tiene tanta importancia en Juan, que la venimos siguiendo desde el testimonio de Juan el Bautista, que era testimonio de la verdad. Y aquí de nuevo creo que se manifiesta ese rasgo. Sí, y aquí dice que mientras ellos comían, ¿no es cierto?, vengan y desayunen, esa es la invitación de Jesús, verso 12. Dice, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Me aproximo un poco a eso cuando me he encontrado con alguien que estoy casi seguro que lo conocí bajo estas circunstancias, que se llama tanto, que tal vez aquí y acá, pero no estoy 100%, estoy como 99,9% y estoy en la disyuntiva. Si le pregunto, tal vez se me puede ofender de que cómo no me acuerdo. Pero no, sí estoy bastante seguro que es él. Los discípulos ya, dice ahí, esta era la tercera vez. Luego dirá, ¿no es cierto?, verso 14, esta fue la tercera vez. Así que sí, sin duda sabían que era Jesús. Pero tal vez había algo sorprendente en cómo él los estaba tratando, en cómo fue el encuentro. Los pilló tal vez tanta sorpresa en lo cotidiano, en lo que estaban haciendo. Estaban gozosos de que Jesús estuviera con ellos. No era el momento de preguntas como estas. Ellos estaban disfrutando un rico desayuno con su maestro. Y es en esa escena tan cotidiana en donde Jesús entonces dirige sus palabras a Simón Pedro. Yo, pensaba... Pedro estaría justamente pensando que iba a llegar este momento. Sí, es decir, yo creo que sí. Va a pasar, en algún momento va a ocurrir, ¿cierto? Y tiene que haber habido algo como, ¿te parece si vamos a caminar? Bueno, y claro, no está aquí, simplemente dice, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón, no sé si ya estaban caminando, luego se deja entrever que están caminando, porque uno va más atrás, él hace referencia, sí. ¿Cómo no? Uno podría suponer eso también. Pero bueno, vamos a dejar un poco más la profundización en ese diálogo de Jesús con Pedro para el siguiente bloque, ¿me parece? Sí, queridos amigos, gracias por estar con nosotros hasta aquí. Nos queda todavía algunos detalles todavía que ver en el Evangelio de Juan, así que después de esta breve pausa continuamos junto a ustedes. Ya estamos junto a ustedes una vez más después de esta breve pausa. Y bueno, queremos seguir ahondando en esta conversación, en este diálogo, que, como bueno, Pastor Ramón, tú decías, tal vez ya Pedro sabía que en algún momento Jesús lo iba a abordar. Bueno, llegó ese momento. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Qué manera tan críptica, diría uno, de comenzar una conversación. Pero es porque hay un antecedente, ¿no es cierto? Hay toda una experiencia y también un incidente que le provocó profunda tristeza a Pedro, ligado tal vez con esto. Recordamos que Pedro le había ofrecido a Jesucristo morir o ir a la cárcel. Luego eso no resultó. ¿Qué pretendía Jesús aquí? ¿Y por qué comenzó por el amor? Que en alguna lección pasada hemos hablado de la conexión entre la verdad y el amor. Que la unidad es importante, recuerdas que mencionábamos, pero que tenía que estar vinculada esa unidad con la verdad y también con el amor. Y él comienza por el amor. Una pregunta que podría ser una pregunta muy simple y una pregunta muy sencilla, pero que complicó mucho a Pedro, ¿cierto? Porque Pedro, y tú lo podrías explicar mejor, ¿cierto? Ahí va a utilizar una respuesta que no responde, que va en una línea distinta. Ahí hay una serie de términos griegos, lo sabemos bien, que se juegan aquí,
pero Pedro insiste en que la respuesta suya va por otro plano, no está en otro nivel. Y pareciera que el Señor lo está invitando a dar un paso, o a la vez lo está desafiando o comparando con ese otro plano, y Pedro reconoce que no está a esa altura, moralmente hablando, porque se reconoce como un hombre que ha fallado, que está en deuda, que tiene que ponerse a cuenta. Y sobre todo el tema de restituirlo en términos de la misión, porque esto de cuidar, ¿cierto?, a sus ovejas, Pastorear mis ovejas. pastorear las ovejas, ¿cierto?, Apacentar. tiene que ver mucho con eso, con el confiarle, con los corderos, las ovejas, como dice también. Entonces, creo que aquí hay un diálogo. Si ya habíamos visto una escena íntima primero con el grupo mayor, ahora vemos una escena todavía más íntima, pero es el momento de la restauración de uno de los discípulos importantes del círculo cercano a Cristo, que participó de muchos eventos, fue testigo también de muchos eventos portentosos y que sabemos se va a convertir en un gran testigo de la verdad hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Eso me hace pensar en que muchas veces, si nos ocurre, sobre todo nosotros que trabajamos en la formación con estudiantes, la formación de futuros pastores, que hay momentos críticos para una persona. Nosotros mismos los vivimos en nuestra época también formativa, y ahora uno lo ve en los estudiantes con lo que les toca trabajar. Hay personas que se equivocan, que toman malas decisiones, personas que necesitan orientación. ¿Cómo nos acercamos a ellas? ¿Cómo nos aproximamos? ¿Cómo las podemos considerar? Y cómo a la vez también podemos abrir un horizonte de sentido para ellas, de nuevas oportunidades. Porque hay personas que están desanimadas, reconocen que se han equivocado. Aquí mismo, por ejemplo, las personas que nos están viendo, posiblemente hay muchas personas que están cargando con una culpa, con una situación que les tiene incómodos porque han sido desleales, han vivido no a la altura del deber con Dios o con su prójimo, y están cargando con eso desde mucho tiempo. Pedro cargaba con todo eso y necesitaba este diálogo. Esta también es una invitación para no postergar un diálogo que puede ser difícil con el Señor, y quien pueda ahora mismo hacerlo, ojalá que no espere que termine este programa para hacerlo, sino que pueda hacerlo enseguida, porque creo que vale la pena, por el resultado que tiene este diálogo, vale la pena realmente ponernos a cuentas con el Señor. Sí, son conversaciones que uno podría decir son difíciles, no sabemos cómo comenzarlas. No queremos herir o ofender a alguien, pero son conversaciones necesarias de cerrar ciclos, heridas que están abiertas, que necesitan ser curadas y cerradas, y no podemos lograr eso distrayéndonos con otras cosas, suponiendo que aquí nada ha pasado. Jesús no iba a hacer eso con Pedro. Y ciertamente hay algunas traducciones que recogen un poco mejor tal vez la distinción entre agapao y fileo, ¿no es cierto? Amar y fileo, ese amor un poco más fraternal, que por lo menos en esta traducción, en esta versión, dice la respuesta de Pedro: sí, tú sabes que te quiero. ¿Ya? Expresando un poco eso que tú recién señalabas, él está en otro plano. Él reconoce, él ya sabe que él no puede prometer tanto. Y tal vez se cumple un poco ahí el consejo que vemos en Eclesiastés, que cuando uno se acerque al templo, no vaya uno con el sacrificio de los necios, más bien sean pocas tus palabras, porque mejor es que no prometas que en vez de prometer mucho, después no cumplir. Y esa no es una excusa para no entrar en compromisos con Dios, pero uno tiene que hacerlo desde la prudencia, como lo dice el salmista también, acordándonos que somos polvo. Yo creo que Pedro aprendió esa lección aquí. Él no está dispuesto, digamos, a prometer tanto ahora. Prefiere, tal vez decirlo, ir de menos a más. Ya habíamos hecho el alcance, ¿no?, cuando meditábamos en esas palabras de Pedro, ¿no?, hasta la cárcel, hasta la muerte, si fuera necesario. Y ahí Jesús lo interrumpe con la promesa de: no, yo voy a venir y ahí ustedes van a estar conmigo. No es necesario que vayas por la muerte, la cruz, porque ni siquiera vas a poder ser capaz. Esto se va a resolver cuando yo regrese. Pues bien, ese Pedro no lo estamos viendo aquí. Él está prometiendo lo que puede en ese momento, lo que está según sus fuerzas, por usar otra expresión bíblica. No más allá de sus fuerzas, según sus fuerzas. Pero de ahí él puede construir una experiencia robusta en Cristo. Y parece que el Señor acepta eso, porque luego baja o desciende el nivel de él, ¿cierto? Claro, la última pregunta es ya no me amas, sino me quieres, allí en el versículo 17.
se coloque en su plano. Y claro, Pedro, al escuchar eso, siente una cierta tristeza, ¿no es cierto? Dice el verso 17, Pedro se entristeció. No sé si es porque Jesús cambia la terminología o por la tercera vez. Yo creo que ahí es prudente considerar ambas realidades. Al ser la tercera vez, claro, es un recuerdo flagrante de cómo Él lo negó 3 veces. Si es por el cambio del concepto de amar a Fileo, es porque, bueno, Jesucristo nuevamente, una vez más, tiene que estar Él acomodándose a las flaquezas y debilidades de ellos y no al revés. Pero cualquiera sea el caso, las palabras de Jesucristo están llenas de gracia. Y Él recibe finalmente por tercera vez esa comisión: apacienta mis ovejas. Los demás discípulos no deben haber estado muy lejos de esto. Por eso es que, más allá de que hay una relación muy íntima entre Juan y Pedro, eso se deja entrever. Juan le dice a Pedro: hey, es el Señor, y Pedro se lanza y nada. Luego en el versículo 20 tenemos este recordatorio de que era este discípulo amado que estaba recostado, ¿no es cierto?, al costado de Jesús, que le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y si vemos ese episodio ahí en Juan 13, es Pedro el que le hace una señal a Juan: hey, pregúntale quién va a ser. Se entendían bien estos discípulos, así que una de dos: Juan alcanzó a escuchar la conversación, o después Pedro también se lo relata a Juan, pero los detallitos ahí nos dejan entrever, ellos se llevaban bien. Ambos son grandes referentes también dentro de la iglesia cristiana, pero esta restauración era necesaria, y Juan aquí nos da este testimonio. Y de hecho, esa restauración, a pesar de que le provocó tristeza a Pedro, esto de que volviese a interrogarlo, sin embargo se cierra después de esta referencia, como dice el versículo 18, a la muerte, ¿cierto? Se cierra con el sígueme. Y por lo tanto es esta invitación a retomar el camino. Si en algún momento hemos extraviado la senda, podemos hacer las paces con el Señor. Hay una oportunidad, hay hombres destacados en la historia bíblica y también en la historia de la iglesia cristiana que alguna vez experimentaron el desánimo, se cansaron. Uno podría pensar en el caso de la historia bíblica, en Elías, ¿cierto? Un hombre que experimentó momentos de gran triunfo espiritual, victoria junto al Señor, y que vivió manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, pero que luego flaquea, que tiene miedo, y el Señor lo restaura, lo eleva nuevamente, lo comisiona nuevamente. Y generalmente delante de la persona restaurada se abre un escenario pero completo de oportunidades. Lo vemos en el ministerio de Pedro, luego que se va a desplegar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y vemos, más bien, Hechos del Espíritu Santo, ¿cierto? También, sí. Que muestra cómo Pedro está totalmente transformado, es otro Pedro, ¿cierto? Sigue siendo humano como lo ha sido en todo el Evangelio, pero es un instrumento portentoso en las manos de Dios. Creo que esa es una invitación para nosotros también, para los que estén en este momento, obreros, personas que han sido utilizados poderosamente por Dios en su obra, pero que ahora justamente están desanimados, flaqueando, para que vuelvan a la lucha espiritual, porque Dios tiene esta misma comisión que para Pedro: sígueme. Y me gusta que hayas dicho la lucha espiritual, porque es común encontrar una expresión como la que sigue. No, porque a mí me gusta hacer las cosas bien. Si yo creo que no lo voy a hacer bien, prefiero no hacer. ¿Cómo vamos a saber si lo vamos a hacer bien o no si no somos probados? Por eso decía hace un momento, Pedro fue de menos a más. Creo que esa sinceridad la necesitamos. Señor, creo que esto es lo que puedo ofrecer aquí y ahora. Esta es mi versión actual. Pero bajo esta realidad doy mi primer paso. Pedro, como decía, no estaba ya dispuesto a ofrecer tanto, pero al ser probado, él fue capaz de soportar. El libro justamente de los Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo nos va a mostrar cómo Pedro, con valentía, él predica, ¿no es cierto?, es enviado a la cárcel, es librado milagrosamente. Tanto así que finalmente él sigue predicando a varios otros lugares, las cartas que él escribe,
Él las escribe a los hermanos que están en diversas provincias de Asia Menor, así que claramente Pedro en algún momento ya salió de la región ahí de Judea, Galilea inclusive, y se fue más al norte. Sabemos que la tradición histórica lo termina colocando en Roma. Fue un hombre que mientras más se lo probó, más se fue robusteciendo su fe en Jesús. Él nunca podría haber sabido eso en base a su experiencia pasada. Su experiencia pasada era de negar y de un mero te quiero, Señor. No estoy todavía tal vez creyéndome seguro de ofrecerte mi amor, pero esto es lo que tengo y si tú me aceptas así, con esto podemos empezar. Y así empezó. El registro que tenemos después es de un hombre que sobre esa base fue siendo fortalecido en la medida que su fe fue siendo probada. Nunca sabremos si no entramos, como tú decías, en esa lucha espiritual. Nunca lo sabremos si no empezamos con algo siquiera. Ese discurso de que no, porque si no lo voy a hacer bien, mejor no me gusta ser hipócrita, esas son artimañas que usa el enemigo. Él usa la hipocresía, la carta de la hipocresía para dejarnos empantanados ¿en qué? En nuestras excusas. Tenemos que dar un primer paso. No será el mejor, no será el que el mundo va a aplaudir, no seremos tal vez el héroe de nadie todavía, pero en esa lucha ya hemos dado el primer paso. Si Pedro hubiese hecho, como tú dices muy bien, como algunos hoy día dicen, que parece ser una buena respuesta, imagínense lo que hubiese ocurrido, porque Pedro hubiese dicho, no, voy a pensarlo bien, o sea, esto de sígueme es un compromiso muy grande, yo una vez ya me comprometí, ahora lo voy a pensar bien, lo voy a reflexionar y luego de eso te doy una respuesta. Claro. Pero en realidad Cristo necesitaba una primera respuesta, que era ese acto inicial espontáneo de aceptar el encargo. Y de hecho todavía era muy imperfecta la respuesta, porque luego la atención de él se va a poner en Juan, ¿cierto? En cuanto a la comparación. Y ahí viene también el tema de la humildad necesaria en el ministerio y no estar comparándonos con los demás, porque bueno, si es o no algo que va a ocurrir con el otro, en realidad, ¿qué te importa a ti? O sea, yo te estoy hablando contigo, ¿cierto? Ya me voy a entender con Juan, pero... sí, es una tentación también. De pronto Pedro se sacudió muy rápido toda esa inseguridad anterior y se colocó o se puso en un plano ahora un poco distinto, más empoderado. Todavía tenía que encontrar su punto medio en algún sentido. Y bueno, tú ya habías destacado cómo el discurso, o el diálogo más bien de Jesús con Pedro termina con este sígueme, no sin que antes Jesucristo le anticipara la forma en que él iba a morir. Juan claramente deja eso allí muy bien comentado en el versículo 19. Así que se da una mezcla interesante entre un Pedro dando un primer paso, Jesucristo ya dándole a entender un poco de cómo será el desenlace, cómo se va a llenar el entremedio entre el punto A y el punto B. Pedro entendió, ese será un proceso. Pero él estuvo dispuesto. Me parece que nosotros que ahora también tenemos la Escritura y vemos la propia experiencia de los discípulos, Pablo mismo predicando en las regiones ahí de Asia Menor, de cómo era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Creo que a nadie le extrañaría entonces pensar, ok, esta experiencia cristiana sí tendrá un componente de dificultad, de ciertas tribulaciones. No las sé todavía, no sé cuáles serán, pero bueno, vamos día a día, vamos con lo que tenemos ahora y en la medida que nuestra experiencia de fe sea probada, ya descubriremos cuál es ese desenlace. No necesitamos todos los detalles. Y por otra parte, esa nueva generación, de vuelta con la idea de la nueva generación, era una generación que necesitaba un relato fiel. Aquí lo tiene de parte de un anciano que está recordando lo que fue la experiencia de unos jóvenes que conocieron a este maestro y que fueron impresionados por su ministerio, transformados, pero que también fueron personas imperfectas. Y lo bueno de la juventud es que nos vuelve quizás un poco más honestos, sinceros, porque ya no nos interesa impresionar. Es decir, eso del el comienzo, de que queremos quedar bien, de que queremos que la gente nos reconozca. Cuando ya han pasado los años y estamos mirando la parte final de nuestra vida,
quizás nos tornamos más crudos en nuestro relato de cómo fueron las cosas. Así que creo que este testigo estaba contando las cosas tal y como estas habían ocurrido. Pero para eso nos falta todavía, no estamos mirando todavía tan rápidamente el desenlace. Que no se vaya a interpretar de esa manera necesariamente. Okay, no, pero se entiende, sí. Hay una honestidad que hace bien tenerla, sin duda. Pues bien, amigos, ha llegado el momento de hacer una nueva pausa, una segunda pausa aquí en su programa, así que después de breves instantes regresamos con más lecciones de la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de la oración o cómo debes orar? La guía de estudio titulada Dios me oye te ayudará a encontrar estas respuestas. Para solicitarlas solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Ya estamos junto a ustedes, queridos amigos, para el último bloque del último capítulo de esta temporada. Ha pasado rápidamente el tiempo. Nos queda todavía un episodio aquí. Ya hemos hecho algunos alcances, sin duda, sobre todo a la respuesta de Jesús, que llama mucho la atención. Nos pareciera un tanto fuerte su respuesta, como ¿qué te importa? Pero no era esa la intención. Justamente Pedro, luego de la invitación de parte de Jesús, sígueme, ahí del versículo 19, Pedro inmediatamente se da vuelta. Es casi un poco como esa experiencia en la barca, cuando ya dando un primer paso sobre las aguas, teniendo su fe, su mirada puesta en Jesús, se distrae. Le está pasando de nuevo esto a Pedro, se distrae. ¿Con qué se distrajo? ¿Qué le empezó a preocupar ahora a Pedro en el contexto de lo que nos cuenta aquí Juan? Bueno, es interesante que él, como lo habíamos hecho notar antes, ¿cierto? Venía de esto de sígueme, y hasta ahí, digamos, las cosas iban bien. Yo no sé, sería muy malo decir que Pedro fue disperso en ese momento, pero de alguna manera, ¿cierto? Se puso a pensar en la situación de este otro discípulo, y ahí Cristo tuvo que volver a tomarlo en su situación de entrada, como hemos venido hablando también en lecciones pasadas, y devolverlo a la situación y contexto adecuado. Y producto de la respuesta de Cristo luego se generó un malentendido, que es esto que dice el versículo 23. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, ¿cierto? Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti. Y es interesante, aquí en la nota que yo tengo en mi Biblia, dice, ninguna expresión humana, ni siquiera si viene de Cristo, es inmune por completo a ser malentendida. Sí. Y eso sigue ocurriendo hoy día, cuando incluso hombres de Dios hablan y la gente toma las palabras y dice, no, si dice, dijo, o está escrito incluso, ¿cierto? Y es de esta manera determinada. Incluso las palabras de Cristo. Bueno, Pedro dirá de Pablo, ¿cierto? Claro. Que entre lo que ha escrito... Los indoctos tuercen para su propia perdición. También. Sí. Aquí tenemos entonces a Pedro diciendo, bueno, este es el plan para mí, excelente, pero ¿cuál es el plan para él? Y la respuesta de Jesús, bueno, no, que eso no te importe, tú sígueme. Parece que el mayor distractor pareciera ser empezar esa comparación. Dios tiene un plan que es distintivo para todos nosotros. No tienen por qué ser idénticos. Pensando en el concepto de gloria en el Evangelio, ¿cuál es esa gloria humana que nos hace pensar por qué a Él le va mejor que a mí? O parece que se le han abierto más oportunidades. No tiene sentido. Si la gloria finalmente está definida en términos tan distintos a los que nosotros consideramos, al punto de que la cruz es esa gloria, compararnos en base a éxito, entre comillas, sobre todo éxito humano o definido como hoy la sociedad lo define, no puede ser el camino. Y que es exitismo finalmente, que es la cultura del exitismo, ¿cierto? Que todo va bien, que no hay problema. Y pareciera que es el único discurso que a ciertas personas les gusta escuchar. No hay mucho espacio para realmente escuchar los
los desafíos y problemas reales y sentidos de alguien. Y curiosamente el éxito real se construye a partir de muchos tropiezos. Y creo que lo vemos ejemplificado en la vida de los mismos discípulos. O sea, Cristo era, creo que nadie lo va a discutir, el maestro perfecto. Era el administrador perfecto, era el jefe perfecto. Y a pesar de eso, tuvo fallos. Él no, en realidad, pero los dirigidos. Sí, entonces luego tuvo que trabajar con ellos. Y aún después de la resurrección, como estamos viendo aquí, cuando está restaurando a Pedro, en medio de ese contexto de restauración, Pedro todavía se sale por la tangente. Así es. Y bueno, en la temporada anterior, cuando se vio el Evangelio de Marcos, quedó muy claro que Marcos no maquilla en ningún caso la porfía, la falta de fe, la estrechez de mente de los discípulos. Así que ahí se comprueba una vez más lo que tú estabas señalando. Y lo peor, digamos, es que no es que haya ocurrido esto, en realidad esto prueba que el relato es fiel. Y de paso es una prueba también de la veracidad de los evangelios, porque no están tratando de maquillar, ¿cierto?, la situación. Pero lo trágico es que esto sigue ocurriendo hoy día. O sea, nosotros a veces nos escandalizamos. Pedro negó a Jesús. Miren que todavía el pobre Pedro no entiende. Y todo. Y nosotros tenemos toda esta historia de la salvación. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros en qué posición estamos hoy día? De pronto estamos muy atrás en el plano programa que Dios tiene para nuestra vida. Deberíamos estar más adelante, pero estamos todavía pegados con situaciones como esta, la comparación, que ¿por qué el otro, por qué no yo? Y en la iglesia quizás ¿por qué se elige al otro y por qué no me eligen a mí? ¿Por qué tal o cual cosa? Y esgrimimos argumentos de características humanas o de material humano, y el Señor está interesado en otra cosa, digamos, y como tú dijiste muy bien, tiene para cada uno un propósito definido. Por eso el tú sígueme, eso es lo importante. ¿Estoy yo siguiendo a Jesús? No es en qué capacidad, en qué lugar, dónde. ¿Lo estamos siguiendo o no? O como dijimos hace algunas semanas, en esto del camino, la verdad y la vida, lo importante es estar en el camino, estar íntimamente relacionados con quién es el camino. Si voy corriendo, si voy caminando, si me acabo de levantar después de un tropiezo, lo importante es estar en el camino. Ahora, yo creo que pensando justamente en tantas aplicaciones prácticas que vienen de esto, es que justamente, bueno, los autores de la guía de estudios aprovechan esto como una plataforma para revisitar algunos motivos teológicos, algunas ideas que el Evangelio nos deja. Sin duda, si nos vamos a mantener firmes y no distraídos, esta concepción de luz y tinieblas que ya el Evangelio ha presentado muy claramente, debe estar muy claro en nuestra mente. Hay gente que también usa esto de no le gustan las medias tintas, yo soy blanco o negro, nada de cosas entre medias, a veces para herir gente, no. Pero aquí estas categorías, cuando se piensa en destino eterno, ya sea vida eterna o muerte eterna, sí, deben ser categorías muy, muy claras. El abordar a las personas, el tenerles paciencia, nos invita a veces tener que tolerar o ser pacientes de otra manera, pero son cosas diferentes, no las podemos mezclar. Pero esa dicotomía, luz, tinieblas, sin duda, que Jesús fue muy, muy claro, muy enfático. Y perdona, es peligroso que nosotros los religiosos, digamos, usemos tanto y abusemos muchas veces de esas categorías, porque en el Nuevo Testamento parece que los religiosos estaban más cerca de la oscuridad que de la luz. Entonces, mucha gente que podría ser puesta en la oscuridad estaban más cerca de la luz. Los publicanos, las prostitutas, ¿cierto? Se iban acercando a la luz. Jesús dijo, ¿cierto?, que en realidad los sanos no tienen necesidad de médicos, ¿cierto? Entonces, esa porfía que puede implicar tomar una postura determinada y quedarse detenido, fijado en ella y no admitir la confrontación con algo distinto, es lo que nos puede pasar la cuenta. O sea, Pedro podemos juzgarlo mucho desde el punto de vista humano y su flaqueza, que nosotros las tenemos. Pero una cosa está clara, y es que Pedro fue humilde. O sea, decidió aceptar lo que Cristo le decía. Incluso esta, entre comillas, reprensión más suave que le hace, que en el fondo más bien, como tú dijiste muy bien, es un volver a situarlo en una perspectiva correcta. Pero él ya se había arrepentido y lloraba amargamente, pero ahora viene, da la cara. Acepta que Cristo dialogue con él, lo interrogue, luego abre su corazón, acepta de vuelta reinstalarse en el ministerio. No es fácil reconocer, me equivoqué, lo negué, sí, yo lo hice, pero estoy aquí de vuelta. Entonces eso habla de una actitud efectivamente más cerca de la luz, pero hay que tener cuidado, como tú dices, esto de las categorías nos pueden hacer perder la perspectiva. Así es. Y bueno, estas categorías no
no siempre toman en cuenta de que el Evangelio no es un círculo redondo tan delineado como es esta mesa. El Evangelio va alcanzando y aproximándose a la gente con múltiples formas. Nos está alcanzando de una manera que va a la par con nuestra imperfección y porfía. Por lo tanto, decir esta persona está lejos de Dios o esta persona está cerca de Dios es una categoría muy, muy ambigua desde nuestro punto de vista. Alguien puede estar en lo formal, en lo que como seres humanos podemos definir muy, muy lejano a Dios, pero lo que no vemos es que aunque está lejano, viene en dirección a Dios. Lo vemos lejos, pero viene en dirección a Dios. Y alguien puede estar muy cerca de Dios, pero en dirección de alejarse. Y eso no lo vemos nosotros. Dios sí lo ve. Y aquí quizás el Señor podría decirnos, bueno, ¿y por qué no te preocupas de ti? Un poco parafraseando esta reprensión. Justamente. Preocúpate de ti, no te preocupes del otro. Me hizo recordar lo que Carlos Spurgeon dice a propósito de Romanos 5:4, cuando Pablo dice que Dios justifica al impío. Él dice que para él ese es el texto más difícil de toda la Biblia. Porque la palabra impío ahí no significa alguien malito, alguien que se equivocó una vez, sino que significa alguien que realmente es pecador. No hay ni más ni menos el contexto ahí de Gálatas, es Abraham. ¿Cómo vamos a llamar a Abraham el padre de la fe impío? Bueno, pero lo es porque él está poniendo en duda la promesa de Dios. Bueno, ¿y dónde está mi hijo? ¿Dónde está la promesa? Así que si Dios justifica al impío, entiéndase en el contexto, a Abraham, el que duda. Hay categorías que para nosotros nos parecen relativamente fáciles de definir cuando nos usamos a nosotros como marco de referencia y somos muy complacientes con nosotros mismos. ¿No? Nos otorgamos más de lo que realmente somos. Para no caer en eso, luz y tinieblas es el marco de referencia que necesitamos. Yo pensaba, Esos absolutos no los podemos tocar. Yo también pensaba en otro también en categorías que se usan mucho, que es fe y duda, por ejemplo, y que pareciera que el camino de la duda no tiene lugar en la vida de un creyente. Estaba recordando, creo que lo dijimos en una lección pasada, el capítulo 12 del libro El Camino a Cristo, de Elena de White, que lleva por título justamente ¿qué debe hacerse con la duda? Y en ese capítulo la autora menciona que Dios no ha quitado toda posibilidad de duda. Aquellos que elijan no creer van a encontrar evidencias para justificar esa no creencia, mientras que aquellos que elijan creer van a encontrar abundante evidencia en la cual basar su fe. Entonces, también es una posibilidad dentro del camino del creyente la duda. En el caso de Pedro, la falla en términos, y otros discípulos, de sus expectativas, de que no se cumplieron. Y a pesar de que Cristo les planteó el propósito de su venida a este mundo de forma tan clara, no lo entendieron en el momento, tuvieron que madurar todavía mucho más. Y tuvieron que trabajar con la duda. Cristo había muerto y ¿qué va a pasar ahora? La duda se apodera de ellos. Estaban encerrados por temor a los judíos y no porque estaban, como algunos piensan, celebrando un culto dominical, sino que era, la razón la da el texto. Dice, estaban reunidos el primer día por miedo a los judíos. Dice. O sea, no era nada una reunión religiosa. Podría haber sido una reunión más de lamento que de celebración. Estaban asustados, tenían miedo. Pero el Señor trabaja aún a pesar de esas vacilaciones, incluida la duda. Así que incluso en eso tenemos que tener cuidado de ser muy absolutistas. Sí. Y bueno, ahí conecta también con otra idea que los autores destacan, esto de desde arriba o desde abajo. Desde abajo está la duda, las presuposiciones, etc. Cosas con las cuales Dios igual podría trabajar si es que nosotros somos suficientemente dúctiles, maleables para que Él nos transforme desde arriba, nacer desde arriba, de nuevo desde lo alto por el Espíritu. Y finalmente, una última idea que creo que no podría quedar fuera es la idea del capítulo 15, del permanecer, ¿no es cierto? Esa fue la invitación básicamente de Jesús a Pedro, que no te importe lo de Juan, tú simplemente sígueme. Y ese seguir no es una invitación para algo momentáneo de 5 minutos, es seguir hasta el fin. Hasta el fin de su vida o hasta el fin del mundo o hasta cualquier otro fin que nosotros no podemos determinar ahora, pero la clave estará en permanecer, en mantenernos dentro de esa esfera
dentro de ese ámbito en donde Jesucristo está actuando. Pablo después acuña mucho esa expresión en Cristo, que nuestra experiencia es en Cristo, que la salvación es en Cristo. Hay que mantenerse dentro de ese ámbito. Si nos extraviamos, si nos vamos, entramos ya en el terreno de las tinieblas. Ahí las analogías se van apoyando una con otra, ¿no? Y yo quisiera en este punto, ya cuando queda tan poco para terminar, recordar una cita de Roberto Badena en su libro Encuentros. Me parece preciosa, página 217, dice: Él, Cristo, se fue dejando abierta de par en par la puerta de la esperanza, insistiendo en que había que mantenerla siempre abierta, sin muchas explicaciones como era habitual en él, dando a entender que le importaba menos ser comprendido que esperado. En vez de incitarnos a mirar atrás, haciéndonos tributarios de un pasado cada vez más lejano, prefirió invitarnos a otear el horizonte, unidos en la esperanza del gran día, cada vez más cercano, en que volverá a reunirnos en un encuentro entre amigos que no tendrá fin. Yo creo que el Evangelio de Juan es una maravillosa invitación en esta intimidad con la que se va a cerrar el libro, que es este encuentro con los discípulos, esta restauración de Pedro, estas lecciones preciosas. Creo que es un momento de intimidad justamente para que mirásemos siempre al horizonte. La teología cristiana es una teología de la esperanza, pero es una teología de la esperanza en sentido concreto. No es la esperanza general que pueden tener incluso algunos teóricos que ya perdieron la fe en Cristo. No es una esperanza de algo inmanente, sino que es algo trascendente. Y en algún momento Él nos va a volver a reunir para volver a tener este encuentro íntimo y familiar como el que encontramos aquí también. Así es. Y pues bien, nos queda 1 minuto 20. Algo, ya parte de la invitación está, pero sin duda yo creo que podemos entre despedirnos y dar una última arenga tal vez a nuestros amigos en base a lo que ha sido nuestra experiencia con el Evangelio de Juan. Bueno, para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes, con el pastor Pablo. Agradezco la invitación de Nuevo Tiempo para estar aquí, y la verdad es que me parece esta una preciosa oportunidad para reiterar el llamado, la invitación, para que aquellos que están viéndonos desde casa, el trabajo, escuchándonos desde el vehículo, que puedan recordar que aquí hay una invitación para volver a encontrarnos. Cristo comisionó a sus discípulos, volvió a reinstalarlos en el ministerio, fortaleció su fe que estaba débil, vacilante, les dio una nueva orientación en su vida y está decidido a hacer eso mismo por ti. En el punto de tu vida en el que te encuentras, el Señor quiere restaurarte plenamente y volver a lanzarte con toda fuerza al mundo para que puedas ser un instrumento poderoso en sus manos, para que para honra y gloria de su nombre muchas personas también lleguen a conocer al Salvador. Te invito a que oremos con este propósito en mente. Querido Padre, gracias por la bendición de estar juntos aquí, por haber estado en el recorrido de estas lecciones preciosas, en este Evangelio precioso que nos habla de ti. Oramos para que nuestra visión espiritual se siga abriendo cada día para comprender estos temas maravillosos, que tu Espíritu los grabe en nuestro corazón y a nosotros también nos restaure con fuerza, con confianza, para ser proclamadores de esta bendita nueva y de esta bendita esperanza. Continúa con nosotros hasta el último día de nuestra vida, hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Ramón. Ha sido un privilegio, y queridos amigos también, un gusto haber acompañado a cada uno de ustedes, aún a la distancia, en esta linda temporada estudiando el Evangelio de Juan. Será hasta un próximo episodio y también ya para una nueva temporada en Lecciones de la Biblia.